Bueno, profe Adriana, saludos, buenas noches. Vamos a dar inicio a este encuentro del curso de competencias comunicativas con la intención de saludar a todos nuestros estudiantes, colegas, compañeros, tutores que nos están escuchando en diferentes regiones con un propósito muy noble que es aclararles esa última tarea que es muy comprometedora en el ámbito del trabajo del pensamiento crítico, de la lectura, que es como cierra el curso de competencias comunicativas después de haber hecho inclusive primero una prueba inicial, luego un trabajo donde pudimos ver las habilidades de lectoescritura de los estudiantes, luego esta última tarea que cerró anoche, que nos habla un poco referido a lo que es la habilidad de la escucha y la producción audiovisual a través de la comunicación, y pues de semana vamos a presentar para el cierre del curso esa prueba final, esa tarea 4, que es una tarea relacionada con lectura crítica. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Saludos para Buenas todos. noches, profesor Juan Manuel, compañeros y los estudiantes que lograron conectarse hoy a esta sesión, que es muy importante para la finalización de su etapa académica ya para este periodo. El profesor Juan Manuel y yo vamos a iniciar dándoles unos recordatorios generales sobre la finalización del curso para que ustedes puedan tener en cuenta y puedan desarrollar pues su curso de la mejor manera. Entonces, profesor, pues sin más preámbulos, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, profesora Adriana. Saludos especiales, estoy desde la ciudad de Pereira. Hoy lunes, 10 de mayo del año 2021, presentándoles a ustedes uno de los 4 talleres que vamos a brindarles a ustedes durante estas noches, estos días, hasta el jueves, a cargo de la red del curso de competencias comunicativas. Hoy nos corresponde a la profesora Adriana y al profesor Juan Manuel acompañarles y contarles esa visión que tenemos sobre la lectura crítica. Pero antes, tenemos que pasar una serie de avisos clasificados que son muy importantes. Anoche cerró nuestro curso Tarea 3. Y es importante que si usted en algún momento no pudo conectarse o enviar la tarea a tiempo o algo, pues aproveche hoy, mañana y esta semana hasta el jueves para que nos haga llegar a los correos institucionales ese documento con la tarea 3 y poder así organizar un poco más el desarrollo del curso y de la nota. Si tiene alguna duda o inquietud, pues obviamente se debe comunicar con cada uno de los tutores con la idea de afianzar esta tarea. En mi caso particular, tuve estudiantes que participaron del foro colaborativo, pero no alcanzaron a enviar la tarea. Entonces quisiera que ellos también tuvieran ese momento para poder acabar de completar ese proceso, y cualquier estudiante que necesite o que por alguna razón no haya podido pues completar esa tarea 3. Queremos nosotros con mucho gusto, ya estamos revisando y evaluando que usted también tenga ese acceso a esa tarea. Bueno, entonces es el primer aviso, la invitación de parte de Adriana, de Juan Manuel y de todos los tutores de nuestra directora Nélida para que enviemos a tiempo esa tarea 3, que haga parte pues de las notas y del desempeño del curso. El otro es que son 4 talleres los que vamos a impartir de lectura crítica. Empezamos hoy, la profe Adriana y yo, vamos a desarrollar nuestra forma de ver la lectura crítica, y a través de grupos de 2 tutores, cada noche, cada tarde, con el horario que ahorita les vamos a impartir, vamos a, con mucho gusto, a mirar allí la forma en que puedan ustedes conectarse con los tutores e ir aprendiendo un poco más sobre las fortalezas. Pero los 4 talleres están apuntados a generar en ustedes habilidades en lectura crítica y a comprender la forma en que la UNED diseñó esta prueba para ustedes. Ese es como el segundo aviso. El tercero es que es muy importante que tengan en cuenta cómo se hace el examen, ¿cierto? Entonces ustedes tienen en pantalla en este momento, digamos que está a la vista la plataforma. Hay varias formas de entrar. Usted puede entrar por el aprendizaje, ¿cierto? Entra por aprendizaje y puede ir buscando en ese aprendizaje un poco al final, cuestionario de evaluación final, que pueden ver acá. Momento final dice ahí, tarea 4, fortalecimiento de mis estrategias en lectura crítica. Le da clic, yo entré por el aprendizaje, otros entrarán por evaluación directamente, pero entonces aquí encontrarán de qué trata ese cuestionario. Yo quiero que la compañera Diana me ayude un poco sobre de qué trata la prueba. Dice que el cuestionario es una evaluación final de la unidad 2, tarea 4, fortaleciendo mis estrategias en lectura crítica. La lectura crítica ha sido
un tema muy importante en el desarrollo académico de las inteligencias múltiples en los estudiantes a todo nivel. Pues mire que las pruebas estandarizadas las hacen desde preescolar hasta las carreras profesionales. Entonces, ese nivel de lectura crítica se puede fomentar y mejorar a través de la práctica. Entonces, por eso estamos impartiendo los talleres con la idea de que con ustedes más adelante nos van a ayudar con las respuestas, ir mirando cómo estamos en ese aspecto. 20 Sí, minutos. profesor, perdón, lo interrumpo. Es muy importante que nosotros empecemos a familiarizarnos con este tipo de cuestionarios que también nos van a ayudar al finalizar nuestra carrera cuando vamos a tener que presentar las pruebas ECAES, que son muy similares a las pruebas Saber. El formato del examen que tenemos desarrollado es muy similar a este tipo de pruebas. Entonces, no solamente vamos a evaluar los conocimientos que hemos adquirido durante el curso, sino que también vamos a empezar nuestro entrenamiento con ese propósito. De acuerdo. Entonces, ya conectando con la que la profe Adriana nos dice, que estaba por acá, un poquito a los estudiantes que estaban tratando de llegar a la reunión, es contarles que, por ejemplo, en lectura crítica, están viendo en este momento mi plataforma, ¿cierto? De la UNAD. Así es, Adriana. ¿Sí están viendo? Sí, señor, estamos viendo tu Sí, sí, señor, plataforma. sí se ve. Les agradecemos. Bueno, reitero un saludo para los que están llegando a la reunión. Entonces, tenemos 20 preguntas de selección múltiple con única respuesta. No son respuestas múltiples o variadas o con doble o triple respuesta o respuesta alterna. Solamente es una respuesta la válida dentro de esas opciones que les ofrece la prueba y les van a dar 20 minutos. Como muy bien lo ha dicho nuestra directora, se permitió para esta prueba en particular dos intentos, dos posibilidades. Quería aclararles también que tienen 90 minutos, como dice aquí la parte inicial, de poder presentar la prueba, pero esos 90 minutos deben ser continuos. O sea, hay un reloj que arranca a las 00 y a los 90 minutos se cierra la prueba y ahí te registra los dos intentos. Si alcanzaste a contestar uno o dos, resulta que la plataforma le va a verificar a usted el puntaje más alto de los dos intentos. No sumar el uno con el otro, sino que simplemente admite como puntaje el superior de los dos. Entonces, para algunos estudiantes que me han preguntado que si pueden presentar un intento hoy, digamos sábado, ¿cierto? Porque es este fin de semana, y el domingo el otro, quiero decirle que eso no puede pasar porque se le van a vencer los 90 minutos y no le van a volver a abrir la plataforma. Sí, el sistema no lo permite, hay que presentar ese mismo intento durante esos 90 minutos. Adriana, las condiciones de conectividad deben ser perfectas, ¿cierto? Usted debe estar en un sitio donde esos 90 minutos usted tenga ciertas posibilidades de que no le falle internet y quisiera que intentaran hacerlo el sábado, no esperar a que el domingo sea un día un poco más complejo, que la red se ponga un poco más tensa, más difícil del manejo, depende de donde ustedes se ubiquen a nivel nacional, y eso les corte un poco las alas allí, ¿cierto? Empiece a patinar, a ponerse lento el sistema, o de pronto lo saque, y esta situación los pongan aprietos. Sí, profesor, Entonces, usted toca un tema muy importante y es que los estudiantes deben haber enviado su examen antes de las 11:55 de la noche, para que tengan presente que cuando se cierra la plataforma, pues ustedes no van a poder enviar las respuestas. Entonces, siguiendo un poco la línea de lo que el profesor Juan Manuel está mencionando, lo ideal es que intentemos presentar los exámenes previendo de pronto fallos de tecnología que son temas externos que no podemos controlar, que se nos fue la luz, que efectivamente se puso lenta la plataforma, porque además debemos tener presente que siendo la universidad UNAD una de las más grandes de Latinoamérica, pues vamos a tener muchos estudiantes y en el fin de semana no va a ser el único examen que se va a presentar. Entonces, los invitamos muy especialmente a que traten de hacer su examen con la mayor anticipación para evitar ese tipo de inconvenientes. sí, de acuerdo. Entonces, el consejo para ustedes y para sus amigas, compañeras de curso, los compañeros que ustedes tengan en los grupos colaborativos es ese. Traten de hacer la prueba en un sitio, una conectividad fuerte, tenga su libreta de apuntes, su lapicero, estar muy concentrado, unas condiciones de luz y de comodidad, que no haya mucha ansiedad, que estén tranquilos y resuelvan la prueba lo mejor posible. Entonces ya les indiqué el camino de cómo se lleva la prueba.
Luego de que llegan aquí, hacen la explicación que yo les acabo de decir, le dan este clic azul fortaleciendo las habilidades, y ustedes, como pueden ver en la parte inferior, aparece intentos permitidos 2. Este cuestionario no estará disponible hasta sino el sábado 15 de mayo del 2021, el próximo sábado a las 0 horas, o sea que el viernes a la medianoche, amanecer sábado, se abre la plataforma y se cierra el domingo 16 de mayo a las 23:55, o sea, a las 11 de la noche, 55 minutos. Tienen todo el día sábado y todo el día domingo para contestar la prueba. Tienen 1 hora 30 minutos para hacer los 2 intentos, no uno, sino los 2 intentos, para que les quede también claro ese detalle. Quiere decir que por intento serían 45 minutos, y son 20 preguntas, el tiempo es suficiente. ¿Qué puntaje le van a dar al final? Como ya lo hemos dicho, el promedio más alto. Entonces, previsualizar el cuestionario ahora, ustedes dan clic, ahí le va a salir el cuestionario, pero eso tienen que esperar hasta el sábado a las 0 horas, el sábado 15 de mayo, y un día después, el domingo, cierra la prueba para ustedes. Entonces, creo que esa parte inicial está muy clara, que era como muy importante esta aclaración de estas fechas y estos momentos en el calendario y en el cronograma que nos quiere. Y ustedes pueden leerlo aquí perfectamente, fortaleciendo mi estrategia de lectura crítica, evaluación final, sábado 15 de mayo 0 horas, cierra domingo 16 de mayo 23:55. Bien, en ese orden de ideas, pues quería pues un poco contarles sobre este aspecto con la profe Adriana. Si tienen preguntas, pues estamos pendientes al chat. Profesor Juan Manuel, una precisión para los estudiantes que se han venido conectando en los últimos minutos que me parece muy importante que usted ya dio. Las personitas que no puedan por X o Y motivo hacer la presentación de su examen, tendrían que hacer el trámite del supletorio, del examen supletorio, que implica no solo un trámite, sino un costo. Entonces, es muy importante que todos seamos juiciosos y presentemos el examen el fin de semana en las fechas indicadas. Esa era la precisión que quería hacerles. A todos, como dijo el profesor Juan Manuel, pueden irnos haciendo sus preguntas en el chat, y las personas que quieran hacer sus preguntas al micrófono los invitamos para que las anoten, y al final de la reunión hacemos una sesión de preguntas. Sí, excelente. Hay una pregunta también que inquieta mucho a los estudiantes, profe Adriana, es el tema de la habilitación, ¿cierto? También es bueno decirles que con los puntajes que ustedes logren y por alguna razón alguna de las tareas no quedó presentada, alguna situación fue adversa y está entre los 200 puntos y los 299 puntos, tiene derecho a habilitar el curso, ¿de acuerdo? La ley pues y el reglamento estudiantil unadista lo dice. Pero nosotros queremos estudiantes ganadores, por eso es parte de esta estrategia de los tutores de la red, es fortalecerlos con estos talleres los 4 días. Van a ser 4 formas o visiones diferentes de los tutores de hacer prácticas en esta lectura crítica. Entonces, bienvenidos también los estudiantes que están llegando. Estas son las fechas de presentación, sábado y domingo, sábado 0 horas, domingo 23:55 de la noche. La prueba de 20 preguntas de selección múltiple con única respuesta. De esas 4 opciones, solamente hay una respuesta que fortalece. A veces las 4 opciones, como van a ver, se parecen, pero hay una que retoma toda la información de las demás, que es lo que queremos que ustedes también deduzcan o impliquen en esa respuesta. Que son 20 preguntas, que es 1 hora 30 minutos corridos, o sea, arranca, usted le da previsualizar el cuestionario, iniciar, y cuando le inicia, le empieza el contador 0, 0, 0, 1, 0, 2, le va contando los minutos de corrido. Los intentos deben ser seguiditos, o sea, usted ya hizo la primera presentación, yo previsualicé el resultado y yo voy a volver a mandar el segundo intento a ver cómo me va, y la plataforma le arroja a usted el resultado más alto, más positivo. Queríamos como mirar cuál es la ruta y cómo se llegaba a esta situación. Y también plantear en los 4 talleres, de los cuales hay que mirar ahorita un poquito cuál es la programación. De pronto la propia Adriana me ayuda ahorita. Les van mañana, el miércoles y el jueves, y podamos contarle a los estudiantes ahorita un poco al respecto. Voy a irme entonces a la presentación para dar inicio pues a lo que es la lectura crítica. Voy a dejar de compartir un poquito acá para que podamos observar perfectamente la presentación.
Profesor Juan Manuel, estoy en este momento en el chat conversando con nuestra directora que nos está haciendo una aclaración a partir de algunos comentarios que hemos tenido en el chat. Tenemos 1 hora y 30 minutos por intento. Es decir, que si el estudiante quisiera hacer los 2 intentos, tendría que disponer en total de 3 horas. Sin embargo, es cierto lo que menciona el profesor Juan Manuel, son 20 preguntas, tenemos de verdad tiempo de sobra para resolverlas y si lo hacen de una forma pues muy tranquila y muy concentrados en las respuestas. Pero entonces me generaría una duda, Adriana. Entonces los intentos los podría hacer uno un día y el otro día. Profesor, si le parece bien para no desinformar a los estudiantes, si usted me permite un segundo, voy a Preguntamos hacer a él. la precisión. De acuerdo. Entonces, chicos, volvemos a recapitular. Es en 90 minutos para el intento, ¿cierto? 90 minutos es el tiempo suficiente para resolver 20 preguntas. Y hay una posibilidad, un segundo intento, ahorita vamos a aclarar ese aspecto. Vamos a iniciar entonces, creo que están visualizando el taller ya, es así, la presentación. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias a los estudiantes que nos acompañan, que ya son 50 y más. Gracias, Dios les pague, feliz noche, bienvenidos a los que no hemos saludado. Bien, se trata este espacio de contarles un poquito qué son los tipos de texto que se analizan en las pruebas de lectura crítica. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a contarles acá un poquito que dentro de la estrategia de trabajo en competencias comunicativas está fortalecer la lectura crítica. Por eso vamos a abordar los talleres esta semana y eso refuerza un poco la intención de la tarea 4, que es fortalecer la lectura crítica, de evaluar las capacidades como la comprensión, la interpretación, la evaluación de textos, y con ello poder generar allí una reflexión pedagógica muy cercana a lo que es la vida cotidiana, pero también desde los aspectos académicos no especializados. Quiero decirle que cuando usted entra a una prueba Saber Pro o ECAES, una prueba estandarizada, no solamente van los conocimientos que usted logra a través de lo que la universidad le ayuda, los textos le colaboran, lo que es, todo lo que es la parte académica, sino también se pone en juego toda su inteligencia, cultura, memoria, todo lo que está alrededor de su percepción de la vida, lo que usted está leyendo y escuchando. Eso hace que su bagaje, no solamente lo que es lo académico, sino sus presaberes, le orienten un poco más hacia la respuesta. Entonces, en ese orden de ideas, eso es el diseño de esa tarea 4, que busca, como le decimos, interpretar, aprender y tomar posturas críticas frente a un texto, incluso sin contar con un conocimiento previo del tema tratado en cada una de las preguntas, porque a veces no, si yo no sé de ese tema, por eso siempre hay un texto previo dentro de la prueba para que usted se oriente un poco y sepa allí cómo contextualizar y acercarse a la idea de la pregunta. Entonces, en todos los ámbitos profesionales y en estas pruebas estandarizadas, es importante generar ese nivel de comprensión lectura y eso hace parte de uno de los fundamentos más importantes de las competencias comunicativas. Avanzando un poco, entonces, esto significa que hay tipos de textos. La tipología textual es variada, pero la más usada en las pruebas saber están los famosos textos literarios y están también los famosos textos informativos. En ellos se encuentran una serie de textos descriptivos, expositivos y argumentativos entre sí que fortalecen esa famosa tipología textual. Y dentro de los textos literarios e informativos hay también una subdivisión de los famosos textos continuos, lo que llamamos nosotros los textos narrados, seguidos, en línea o redactados, ya sea prosa, dramática o lírica, o los famosos textos discontinuos. Entonces vamos a analizar un poquito este cuadro mirando que, por ejemplo, los textos continuos literarios nos hablan con toda esa capacidad que tiene la escritura, digamos, la escritura literaria, de alcanzar a generar realidades a través de diferentes formas de escribir y aparecen los famosos géneros literarios, la novela, el cuento, la poesía, la canción y la dramaturgia. Son algunos de los ejemplos que están en los textos continuos literarios. Obviamente ustedes conocen que aparecen 3 tipos de géneros muy conocidos, la narrativa, ¿cierto? La dramática, es donde está todo lo relacionado con el teatro y la actuación, y la lírica, todo lo que está relacionado con la poesía, los sentimientos, versos y todo lo que es el lenguaje figurado de los sentimientos.
En ese mismo aspecto también aparecen los textos discontinuos literarios. Se me pasó. Por acá. Los textos literarios discontinuos, estoy por esta base central, en la parte del centro, aparece la caricatura, el cómic, yo le colocaría aquí la historieta. La historieta también es otra posibilidad que tiene la literatura de narrar a través de cómics, por ejemplo, alguna historia importante de libros muy conocidos a nivel mundial. Hablemos, por ejemplo, de Cien años de soledad, La María, El Quijote y otros más. Las caricaturas y los cómics también hacen parte de esos textos de corte literario. ¿De acuerdo? Al otro lado vemos los textos informativos. Los textos informativos continuos nos hablan de esa cantidad de producción intelectual que tienen las personas para sentar precedentes sobre su pensamiento crítico con temas relacionados con la academia, con el mundo vivir, con la investigación, donde aparece el famoso ensayo, la columna de opinión, que aparecen en algunos textos, porque la columna de opinión necesita de datos investigados para poder sustentar sus hechos y otra cantidad de detalles muy importantes que podamos nosotros poder inferir en un texto de esta característica. La crónica también porque tiene información, es noticia y lleva también, digamos, una base importante en la consecución de datos. Y en la parte inferior aparecen los textos discontinuos que también son muy importantes en el ámbito de la investigación en la educación, como las etiquetas, las infografías, las tablas, los diagramas, los avisos publicitarios, todo lo que tiene que ver con los manuales, los reglamentos, porque son diseños en los cuales en una imagen se expresan muchas ideas y no están relatados, como los textos continuos. Por eso se llaman textos discontinuos, ¿cierto? Entonces, también tiene que ver con la secuencia y el seguimiento. Darle un avance un poquito a mirar aquí, por ejemplo, este ejemplo. Este ejemplo en azul vemos cómo aparecen los textos continuos y un ejemplo muy diferente en esta parte, perdón, que les hablo de los textos continuos. Al lado derecho de su pantalla pueden apreciar, por ejemplo, la escritura de los pulpos, que puede ser un texto informativo donde nos hablan sobre esa especie, y tenemos un texto informativo al lado derecho donde se nos habla de una noticia que tiene unos hechos y obviamente se sabe que las noticias tienen un desarrollo a través de qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, y ese tipo de información nos trae a nosotros un conocimiento básico general de un hecho que sucedió. Distinto a lo que estamos viendo al lado izquierdo en pantalla en color como un tono rosado salmón, que nos habla de los textos discontinuos, y vemos allí una cantidad de ejemplos muy valiosos. Yo quiero señalarles, por ejemplo, aquí en la parte izquierda, pues digamos que una bebida gaseosa que tiene cierto reconocimiento mundial, y allí hay una infografía donde se habla un poco de lo que sucede. ¿Qué sucede una hora después de tomar una lata de Coca-Cola? Entonces, es como hablar un poco. Hay personas que hablan a favor y en contra de la bebida, pero todo esto bajo pues una señalización de orden científico. Condorito, todos conocen este personaje de origen chileno, y vemos allí pues una de sus múltiples aventuras en forma de historieta, y aquí abajo vemos, digamos, un cuadro, una tabla de los textos informativos en los cuales nos expresa con este diagrama toda una exposición que nos tardaría hojas en tratar de escribirlo, y aquí en este cuadro se sintetiza. Por eso el texto continuo tiene esa habilidad de que en una sola imagen es capaz de abordar un tema, una característica, un fenómeno, y nos puede ayudar un poco a entender hasta el momento. ¿Preguntas hasta el momento, Adriana, sobre esta parte? No, profesor, sobre el tema específico no. Sin embargo, si usted me permite la pausa, quisiera aclarar el tema que abordamos al inicio respecto al examen para dar claridad a todas las personas que ya nos acompañan a esta hora. Tenemos 58 participantes. Entonces, efectivamente vamos a tener, como les mencionábamos, 2 intentos para presentar el examen. Las preguntas, como lo mencionaba el profesor Juan Manuel, son 20 preguntas. Si ustedes quieren desarrollar los 2 intentos, pueden hacerlo con toda tranquilidad, porque prevalecerá la nota más alta que obtengan en esos 2 cuestionarios. Ahora bien, cada intento va a tener
20 minutos de tiempo máximo para desarrollarlo. Ustedes pueden desarrollar sus 2 intentos en horas diferentes y en días diferentes. Es decir, que pueden desarrollar un intento el sábado en la mañana y de pronto el otro intento el sábado en la tarde. Pueden hacerlo de manera continua si prefieren hacerlo, o pueden desarrollar un intento el sábado y otro intento el domingo. ¿Qué no pueden hacer? No pueden suspender la respuesta de un cuestionario y tratar de continuarlo después. Si ustedes suspenden un cuestionario, se pierde ese intento y ya tienen que desarrollar el segundo intento. Entonces, no suspender los cuestionarios. Efectivamente, tenemos 2 intentos, cada uno de 90 minutos, 20 preguntas y pueden desarrollarse en momentos diferentes. Bueno, y también quiero Entonces, preguntas al final, por favor. Y las O por el escriben chat, yo o estoy por el chat. atenta. Hay algo muy importante que quiero que sepan los estudiantes, no disculpan, es esto. Hay un banco de preguntas muy grande. Puede que sus 20 preguntas, algunas se asemejen a un compañero o a un amigo, pero no van a ser igual, ni tampoco en la misma forma en la fila en que salen. Esa es una forma que tiene la estadística, y no sé que ustedes saben que en la programación que se hacen de los exámenes se puede hacer esta formación aleatoria de preguntas. Por eso puede ser que usted presente un intento con el sábado con 20 preguntas, pero al día siguiente que presente las otras va a ver que de pronto algunas no son las mismas o les va a tocar totalmente distinto una que otra, para que también tengan en cuenta ese detalle que es muy importante en las pruebas aleatorias como se hace. Bien, vamos a continuar entonces acá un poquito con los textos literarios. Los que hemos escrito novela, poesía, cuento, amamos esta forma de expresión. Figuramos historias muy hermosas en momentos y con personajes que a veces están en nuestra imaginación o salen del diario vivir, y construimos otras realidades. Es el lenguaje figurado literario, que tiene una cantidad de metáforas y de figuras literarias que nos ayudan a entender un poco con la forma de ver la vida distinta. Entonces, este tipo de textos continuos literarios son muy habituales en las pruebas de lectura crítica, las novelas, que son fragmentos cortos, los mismos cuentos, poemas, canciones, obras literarias, por ejemplo, un diálogo cortico de Romeo y Julieta de Sir William Shakespeare, una gran cantidad de formas de mirar ese cuadro amarillo que estamos viendo a la izquierda en esta presentación. Y los continuos, informativos son aquellos que nos dan precisamente eso, información, conocimiento, comprensión de las realidades a través de ensayos. Es uno de los documentos más usados en el ámbito profesional académico, las columnas de opinión que podemos leer en editoriales de revistas en línea o impresas, las crónicas, investigaciones con seguimiento de datos, los textos de divulgación científica que ayudan a contar un poco qué se ha dicho en la sociedad del conocimiento acerca de los últimos hallazgos que se hacen en la investigación. Esto, entonces, queríamos que diferenciaran muy bien estos 2 tipos de textos. El continuo literario en amarillo, que nos figura la realidad de la vida, y en verde el continuo informativo, que nos lleva un poco a comprender la realidad de lo que se está haciendo y viviendo. En ese orden de ideas pasamos a los textos informativos, discontinuos informativos, que están en color, digamos que morado. Queríamos caracterizar este color para que entendieran un poco cuáles son esos textos discontinuos informativos, y aparecen estas famosas tablas. Usted sabe que una tabla de esas analizada nos quita mucho, hay que pensarla muy bien y reduce el espacio de producción. Por ejemplo, también vemos aquí la publicidad en la parte inferior de Nusita. Allí estamos observando también ese texto informativo discontinuo que es de carácter publicitario, y toda esa gama de informativos que tienen los textos discontinuos, como las infografías que ustedes ven también, hacen parte pues de esa presentación de lo que es los textos discontinuos informativos. Y al lado derecho de la pantalla, en esta imagen, nos podemos acomodar un poco en los textos discontinuos literarios. Y las historietas pues tienen mucho que ver, como lo había contado ahorita. Aparecen muchos relatos en cómics que son muy interesantes. Aparecen las historias gráficas, las caricaturas, como esos ejemplos importantes para entender la literatura desde esos textos discontinuos, ¿cierto? Una imagen del Quijote de la Mancha puede ser una promoción ideal para la lectura de un libro, y eso está relacionado con literatura.
queríamos pues apreciar esta parte de esos textos. Y aquí tenemos un ejemplo de texto discontinuo literario. Este texto discontinuo literario hace parte de una de las obras más importantes de Edgar Allan Poe, que es El Cuervo, una de las historias más impactantes que él tiene. Recuerden que era un importante escritor que hacía referencia a la literatura de suspenso, en la literatura que idealizaba un poco el terror o también las situaciones que tenían una difícil comprensión a la realidad. Y aparece allí pues en esta presentación este fragmento. Entonces cuando ustedes por ejemplo estén leyendo una prueba a saber y observen que fuente, fragmento del Cuervo, entre comillas, de Edgar Allan Poe, traducción de pues obviamente otro de los más importantes escritores argentinos, Julio Cortázar, ya desaparecido. Entonces tenemos acá esta presentación de ese relato. Ven que siempre están utilizando, digamos, los diálogos entre sí. Mi idea no es leerlo ahorita, pero sí que tengan esas características de cómo es un texto continuo literario, que sepan identificarlo. Y aquí aparece un ejemplo de texto discontinuo literario. Tenemos una de las niñas más famosas del mundo. Obviamente estamos hablando de Mafalda Quino, que hace ya un par de años desapareció, este importante caricaturista argentino. Y allí aparece pues la famosa tarea de la mamá, que yo soy tu mamá, entonces ella dice yo también soy tu hija. Y esa es una crítica social muy interesante que hace en cuanto al poder de la una y de la otra. Y eso hacía de Quino un referente en la educación y un referente también, digamos, en la comprensión de las realidades. La una es un relato extenso, ahí solamente había un fragmento, aquí también hay un texto discontinuo literario que nos habla sobre una opinión referente sobre eso. Y aquí tenemos un texto continuo informativo y nos hablan del famoso calentamiento global, todo lo que se expresa referente a él. Aparece en ese calentamiento global pues una cantidad de información muy importante. Obviamente universidades investigando y todo lo que tiene que ver con esa característica de ver cómo un planeta está afectado, ¿cierto? El efecto invernadero, allí hablan de varios temas, entonces usted puede deducir que lo que está pasando en ese texto es que le están contando algo para que usted se informe, aprenda, comprenda el entorno, estudie, y eso es, por eso se diferencia un poco del texto discontinuo informativo, que lo vamos a ver a continuación en este ejemplo. Pero antes de pasar esta diapositiva, miren aquí abajo, fuente, fragmento del calentamiento global, comenzó desde hace 180 años, según desvela un estudio de la agencia EFE en agosto de 2016. Entonces esos datos que están en la parte de abajo, que son los créditos del texto, nos ayudan a entender también qué tipo de texto puede ser. Y aquí hay un ejemplo que me gusta mucho, que lo vi en la presentación inicial cuando vi hace unos días atrás, que es un texto informativo, discontinuo, y nos habla pues cómo es que ayudan las redes sociales desde el punto de vista de su acción en las comunidades, ¿cierto? El mensaje, cómo implica. Toda esta infografía que hay acá para relatar el uso de las redes sociales y cómo nos ayudan y nos afecta, generaría, por ejemplo, al escribirlo, un documento de 8 o 10 páginas. Y aquí lo que está haciendo este texto es que lo está reduciendo a una mínima expresión con una imagen muy bien documentada que nos ayuda a entender un poco cómo es que, como lo dice el título, ayudan las redes sociales, digamos, en la dinámica de la vida actual. Quería pues entonces como mostrarles este ejemplo relacionado con un texto discontinuo informativo, porque aquí lo que está haciendo es entregándonos una información porque tiene datos y tiene una conexión con la realidad como tal. Bien, entonces ya visto los ejemplos, los diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, literarios e informativos, vamos a llegar a un espacio muy importante de este momento y pues le cedo la palabra a nuestra maestra Adriana Rodríguez, quien nos va a hablar un poco referente a este tema relacionado con el nivel de descripción número 1 o el descriptor general para estas pruebas de nivel 1. Maestra. Gracias, profesor. Bueno, chicos, una vez tenemos el contexto que el profesor Juan Manuel ya muy amablemente nos entregó, podemos pasar a estudiar un poco cuáles son los tipos de preguntas que tenemos en la parte de que específicamente son los tipos de preguntas que vamos a tener que resolver en nuestro examen final, y no solo en nuestro examen final, sino también en las pruebas estandarizadas de las que ya les hablamos y que van a tener que resolver ustedes en algún momento de su carrera, pues sobre todo ya finalizando.
Entonces, arrancamos con el nivel 1. En el nivel 1, pues hablamos de que este nivel es un nivel literal y que permite la comprensión local del texto. ¿Qué significa eso? Que la respuesta a la pregunta está explícita en el texto, que se puede evidenciar de una manera muy fácil. Entonces, en este tipo de pregunta podemos identificar elementos básicos como de qué se trata el texto, cuál es la estructura. Podríamos también entender cuál es la intención o el objetivo del autor que escribe el texto y responder pues ya preguntas muy específicas sobre apartados que aparezcan en el texto. También podemos identificar algunos recursos lingüísticos, sobre todo en los textos que nos estaba mencionando el profesor Juan Manuel, por ejemplo, en la poesía, en los textos narrativos, que utilizamos algunos estilos lingüísticos muy particulares porque los podemos identificar a simple vista. Con la simple lectura del texto yo ya puedo encontrar esos componentes. Entonces hablamos, como les decía, que el nivel 1 es un nivel literal de lectura y que aquí vamos a hacer, como les decía, una comprensión local del texto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un texto, como mencionó ya el profesor Juan Manuel. Este es un texto discontinuo tipo infografía. Este texto, justamente, pues podemos encontrar algunas indicaciones, como ustedes lo pueden ver a simple vista, de qué hacer en el momento en que se produce un sismo, en el preciso momento, es decir, durante el sismo, qué hacer después del sismo y qué podría pasar si yo no mantengo la calma. Esos son como los tópicos generales del texto. Entonces los voy a invitar en este momento para que a través del chat nos ayuden a revisar cuál sería la respuesta correcta para esta pregunta. Decimos que la infografía tiene la función de A, cuestionar a quienes no son capaces de manejar el pánico; B, señalar quiénes son los culpables de los heridos en un sismo; C, resaltar información sobre los peligros asociados al pánico; y D, señalar la manera adecuada de responder ante un sismo. Y la respuesta fue inmediata. Aquí estoy mirando ya un poquito el chat, gracias por participar. Es que queremos que sea un poco más interactivo. La parte teórica ya la dijimos, aquí la parte práctica. La mayoría están diciendo D, por no decir que todos. Leo a Jenny, a Mauricio Navarro, a un estudiante de la zona sur de Mariquita, no aparece el nombre de él, estudiante de Pitalito, a Deison también aparece aquí, señalizando la misma respuesta, la respuesta en numeral o literal D. El estudiante de Pasto también nos dice, Diana Calderón también nos dice que la D, Alejandra Forero, Galaxy A10S está chicaneando con el celular, también la D, Jonathan la D, Yuri Alejandra López también nos dice que la D, saludos para todos, gracias por estar con nosotros. Madeleine, que es estudiante de mi curso, dice también que es la D, saluditos para ella. Hay una gran cantidad de estudiantes en Medellín también, en el sur, en Ibagué también. Hay un estudiante que dice que es la A. Por acá hay un estudiante que nos dice que es la A, no aparece el nombre, dice Sur de SEAD de Ibagué. Paola dice que es la D. Estudiante Sandra Hernández, que también de mis grupos, nos dice que la respuesta también es la D. ¿Qué análisis entonces podemos hacer? Profesor Juan Manuel, yo quisiera preguntarle de pronto a usted y a los estudiantes si me pueden decir por qué, si en el cuadro rojo que resalta después del título que dice pánico, calma, que explica sobre cuáles son los peligros asociados a caer en pánico en esa situación, ¿por qué esa respuesta consideran ustedes que no es la correcta? ¿Alguien que se anime a contarme en el chat por qué cree que esa no es la respuesta correcta? ¿Nadie? Voy a mirar aquí en el... Andrea Aguilar fue la última que nos escribió, nos dice que la D, vamos a mirar acá más abajito. Nos dice Jenny Vargas, nos explica cómo es la forma adecuada de responder a un sismo y eso incluye el manejo del pánico. De acuerdo. Entonces, profe, si me ayuda usted con un clic. Perdone, sigo adelantando, voy a leer Sí, lo último. Dicen del sur de Ibagué que la D también, Alejandra Forero
Sara Vélez dice porque es una infografía. Lady Joana Correa porque allí no está cuestionando a nadie, en realidad simplemente nos dan los pasos adecuados para actuar adecuadamente. Yo pensaría que la C nos dice Lady Flores. Voy a dar un clic más a ver qué sucede. Interesante esto. Pues como dice la canción, si nos deja. A ver si nos deja. La respuesta es... Efectivamente, la respuesta correcta era la D. Bueno, acá tengo tal vez una inconsistencia porque la respuesta efectivamente es la D. ¿Por qué decimos que es esta respuesta y no otra? Pues ya recibimos una participación muy acertada de uno de nuestros compañeros que nos indica que en este momento, pues la infografía nos muestra diferentes aspectos de cómo actuar ante un sismo, no únicamente las consecuencias del pánico, sino qué podemos hacer durante el sismo, qué podemos hacer después del sismo y qué no debemos hacer definitivamente durante el sismo. Vamos a Entonces, las opciones, que yo creo que algunos recuerdan ya muy acertada la respuesta que nos da. Yo creo que volviendo un poquito aquí a la opción a las opciones que tenemos aquí, que inclusive ya está subrayada correctamente acá, podemos ver un poco ya macro a los que tienen dudas que colocaron la letra A y C porque es la D, ¿cierto? Cuestionar a quienes no son capaces de manejar el pánico, señalar quiénes son los culpables de los heridos de un sismo, que es una consecuencia, pero no es que sea descabellada estas respuestas. Resaltar información sobre los peligros asociados al pánico, no solo eso, porque es que la infografía nos dice señalar la manera adecuada de responder ante un sismo. Todavía mucho más para esa respuesta, más general. perfecto. Entonces, muy acertados los comentarios de los chicos que estuvieron atentos a la pregunta. Efectivamente, aquí se trata de que podamos identificar cuál es la información que está explícita en el texto, pero no desde su sentido particular, sino desde su sentido global. Es decir, que cada uno de los componentes del texto colectivamente son los que dan el significado real de la intención de la comunicación que en ese momento estábamos viendo, que era la infografía. Bien, los invito a que si tienen alguna pregunta hasta el momento, nos escriban en el chat, vamos a estar atentos de todas formas para resolverla. Bueno, aquí tenemos una pregunta 2, muy similar a la que estuvimos viendo con el profesor hace un rato. Aquí tenemos ya un componente digamos que de este tema un poco más explícito en relación con las imágenes y en relación con los textos. Entonces la pregunta dice, ¿la expresión en la cara del padre al oír la pregunta de la niña se debe a qué? No está de acuerdo con lo que dice la niña, no entendió lo que la niña quería decir, le disgustó que la niña lo interrumpiera y D, no esperaba la interpretación que hizo la niña de su comentario. Bueno, aquí vuelven y nos llueven las No, respuestas. estaba riendo la respuesta de, no alcancé a leer, dice Valentina Reyes, Paula Andrea, Juan, es que no me dan, Norma, Liliana, que creo que es estudiante de mi curso también. O sea, una gran cantidad de estudiantes nos están, Jenny Vargas también nos dice que la de Lady Flores, bueno, también, sí, una respuesta interesante de los estudiantes, son más de 40 respuestas, o sea, casi todos están pegados acá. Y aquí Bueno, nos dice, por ejemplo, Alejandro, que está entre la B y la D. Alejandro de Ibagué nos dice él. Jenny nos dice que la D, lo mismo que, como les decía, Lady Flores, también la letra D. Bueno, aquí es muy comprensible la respuesta que están entregando los estudiantes entre la respuesta B y la D. Digamos que este tipo de texto nos incluye un poquito más de complejidad, requiere un poco más de nivel crítico en el sentido que no solamente está comunicando el texto, sino que está comunicando la imagen e inclusive el contexto. Por ejemplo, pues aquí yo podría hablar de que el tema del cómic que maneja Kino, pues tiene una tendencia particularmente de sátira política, por ejemplo, si quisiera ir más allá de lo que veo en la imagen. Sin embargo, como pues estamos inicialmente en el nivel literal, tenemos que ser muy cuidadosos porque el nivel literal no incluye únicamente los textos, sino que incluye también las imágenes, porque como ustedes saben, la imagen también comunica. Entonces, es importante que tengamos presente ese tipo de aspectos al momento de resolver una respuesta de un cuestionario como este. Profesor, le invito. Mauricio Navarro dice,
La respuesta es D porque es cara de asombro y el interrogante de la pregunta lo confirma, que es lo que acabas de decir, Adriana. Muy importante que en todo lo que es las historietas, los cómics, todo lo que está relacionado con este tipo de textos discontinuos, el conjunto de la imagen, el conjunto de los textos, los globos y la información nos dan la pertinencia de saber hacia dónde apunta la respuesta, no solamente los textos literalmente escritos, sino todo lo que el conjunto de las diferentes, digamos, constituyentes o partes de una historieta, o en este caso también. Sí, dicen la mayoría que la D. Veamos. Perfecto, profe. Sí, señor. A ver qué pasó aquí. Me dejan pues parar de aquí, a ver qué me dejan. Ya lo subrayó en la parte inferior, que es la respuesta correcta. Veamos la explicación que tiene usted aquí. Bueno, entonces aquí nuevamente comprendemos cómo se articulan las partes del texto, que en este momento pues tenemos vinculación de imagen, como les decía, la imagen también comunica, y la imagen y el texto le dan el sentido global a la imagen. Entonces, en este momento lo que podemos decir es que para poder interpretar la imagen, el estudiante debe identificar la relación que existe entre los diferentes elementos de este texto, que efectivamente, como ya lo habíamos hablado, es un texto discontinuo. Hablamos de que en este momento pues la niña interviene en una conversación, efectivamente no conoce el contexto de la misma, como les decía pues este tipo de cómic pertenece al género de la sátira política, por lo que regularmente pues el personaje interpreta en un sentido diferente a la conversación que se está dando en ese momento. Muy clave lo que dijo alguno de los compañeros, efectivamente el rostro del personaje es el que nos indica cuál es la respuesta correcta al final para dar la significación efectiva a la historieta, que es la intención que tuvo el autor desde el inicio cuando estuvo haciendo los primeros trazos. Entonces, nuevamente vemos cómo es importante en este sentido reunir todos los componentes para poder hacer una interpretación global. Bueno, aquí hay una pregunta interesante que me encanta porque los que hemos hecho pre-IFE, lo mismo que Adriana, muchos de nosotros hemos hecho pre-IFES, en la evaluación nos pondrán a justificar la respuesta también. No, la evaluación te plantea una información inicial, una de base para que usted se acerque al tema, las opciones de pregunta y entre usted a generar solamente la respuesta correcta. Pero para estudiar lectura crítica debemos justificarlo, como estamos haciendo ahorita, porque las respuestas no aparecen así solamente. Puede ser la B, la D, sino por qué es la D, ¿cierto? Y no será la C o la otra letra. Queríamos aclarar un poquito de eso. Entonces es solamente elegir una respuesta, por eso es importante. Y yo sé que se juegan mucho, porque 125 puntos es un valor alto. En 20 preguntas hay que saberlo gestionar. Paso entonces, ¿cierto? Vamos a mirar Sí, el señor. 2. El nivel 2. El nivel 2 son preguntas, ya hablamos de nivel literal, que fue lo que vimos en el nivel 1. Aquí la interpretación no es más compleja, pero sí diferente. Digamos que en el nivel 2 ya hablamos de nivel inferencial. ¿Qué quiere decir inferencial? Que voy a decidir desde mi percepción cuál sería la respuesta adecuada a partir del contexto que estoy observando. Casi que lo voy a deducir. Entonces, no me dan dentro del texto, sea continuo o discontinuo, sea con intervención de imágenes o no, no me dan con precisión la respuesta. Sin embargo, todos estos elementos me van a permitir deducir esa respuesta. A eso nos referimos con nivel inferencial. Entonces, aquí vamos a reflexionar un poquito más sobre la información que nosotros estamos recibiendo, que no va a ser de manera literal. Acuérdense que cuando hablábamos, por ejemplo, en nuestros temas anteriores de idea principal, la idea principal podría ser textual, explícita o implícita, o sea que yo entendía cuál era la idea principal de ese texto, pero que no necesariamente estaba escrita tal cual dentro de mi texto. Aquí sucede algo similar. Yo puedo entender de qué trata el texto, pero no necesariamente el texto me va a decir textual la idea principal. Más o menos aquí es donde empezamos a reflexionar.
De la misma manera que en las preguntas anteriores, pues yo debo entender cuáles son los componentes del texto para identificar cuál es su macroestructura. Aquí estamos hablando nuevamente de generalidad. Y efectivamente, pues vamos a poder entender estrategias discursivas, el tono, por ejemplo, del mensaje, por ejemplo, lo que les decía de la sátira política. Yo ya voy un poco más allá de los elementos que veo con exactitud dentro del texto. Bien, y antes de mirar la pregunta, sí, estudiantes, con 300 puntos o más se pasa el curso. Por eso es tan importante esta prueba. Uno. Solamente aparecen los numerales en cada pregunta A, B, C o D, porque aquí me están diciendo que si aparece E, F, no, solamente 4 Opciones. opciones o posibilidades de respuesta con solamente una opción ideal. Vieron que en el ejercicio que hicieron ahorita la infografía, muchas de las respuestas cabían, pero tendría que buscar la que mejor responde a esa pregunta inicial. Ya vamos como contestar esas dos preguntitas que tenían ahí en el chat. Perfecto. Sigamos acá entonces con Entonces, el ejemplo. como en los casos anteriores, vamos a construir la pregunta entre todos. Como ustedes se dan cuenta, pues acá ya tenemos un pequeño bloque de texto. Es probable que dentro del examen puedan encontrar eh, unos textos de esta extensión, tal vez un poquito más extensos para que pues ustedes prevean al momento de responder el manejo del tiempo. Este es un textico que habla sobre el arte y los gustos en el arte de las personas que efectivamente pues tienen cierta inclinación, cierto gusto por el arte. A mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gustaría ver en la realidad. Esta es la afirmación del texto. Se trata de una preferencia perfectamente comprensible, es decir, yo quiero ver la realidad no en una fotografía, sino en un cuadro. A todos nos atrae lo bello de la naturaleza y agradecemos a los artistas que lo recojan en sus obras. Esos mismos artistas no nos censurarían por nuestros gustos. Cuando el gran artista flamenco Rubens dibujó a su hijo, estaba orgulloso de sus agradables acciones y deseaba que también nosotros admiráramos al pequeño. Pero esta inclinación a los temas bonitos y atractivos puede convertirse en nociva si nos conduce a rechazar obras que representan asuntos menos agradables. El gran pintor alemán Alberto Durero seguramente dibujó a su madre con tanta devoción y cariño como Rubens a su hijo. Aquí lo que nos dice el autor es, existen personas que efectivamente gustan del arte bello y del arte bello traído de la realidad, casi que realista, pues similar a una fotografía. Pero también dice que hay otros artistas que efectivamente pues pintan sus obras no partiendo de la belleza, sino de lo que ellos quisieran expresar a través de su arte, que no necesariamente tiene que ser bello. En ese orden de ideas, lo que nosotros tenemos que identificar en este texto es qué es lo que quiere decir el autor. Si ustedes se fijan, no tenemos una respuesta explícita porque no la tiene el texto, pero una vez yo leo todo el contexto, puedo deducir la respuesta. Entonces, ya hay gente que está participando en el chat. Las opciones que tenemos es a todos nos atrae lo bello y por fortuna el arte lo recoge en la pintura. B, el público siempre exige que el artista refleje la realidad en los cuadros. C, algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. Y D, la inclinación en el arte por los temas bonitos y atractivos es bastante nociva. Bueno, aquí la mayoría, profesor, usted me Sí, contradice, pero creo que la mayoría está diciendo la C. Veo por aquí una B. sí, por ejemplo, Sandra Hernández dice que la B. Los demás que he leído, C. Fernando, bueno, Camila, que está en Vitalito, todos ellos están afirmando que la respuesta correcta sería la C. Y, por ejemplo, Dayana también nos habla que es la B, que ella considera que la respuesta podría ser la B. Ok. Acuérdense que aquí en este nivel, pues ya tenemos que recoger todo el contexto de lo que nos dice el autor. Sin embargo, pues no tengo aquí cómo apuntar,
pero sí les voy a decir más o menos los puntos que nos pueden dar la respuesta. La primera línea del párrafo nos dice, a mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gustaría ver en la realidad. Aquí nos dice a mucha gente, no a toda la gente. Entonces, aquí ya por defecto podemos descartar la respuesta A. Correcto. También dice, el público siempre exige que el artista refleje la realidad en los cuadros. Si ustedes ven con detenimiento, volvemos a utilizar el argumento inicial. Aquí volvemos a decir, a mucha gente le gusta, pero no estamos diciendo que el público general siempre exige que el artista refleje la realidad de los cuadros. Contradiría en contra. A y B no sería. Exacto. Están generalizando allí. Exacto. En la D aparece una afirmación que dice, la inclinación en el arte por los temas bonitos y atractivos es bastante nociva. Si bien aquí hablamos, en el párrafo el autor nos habla de que hay una inclinación por los temas bonitos y atractivos que puede convertirse en nociva si nos conduce a rechazar, sí, aquí ya hay un condicional, no siempre pasa. Si yo definitivamente me inclino únicamente por el arte bonito y considero que lo feo no es arte, pues aquí puede convertirse en nocivo. Eso es lo que nos quiere decir el párrafo. Pero no siempre pasa eso, que es lo que nos quiere decir la afirmación D. Entonces, efectivamente, chicos, quienes respondieron la respuesta C es la respuesta correcta. Porque es que en el arte no se puede generalizar. Correcto. El aprendizaje macro del texto, en el arte, como el arte es el gusto, no se puede decir que a todos, sí, hay que pensar en algunos sí, otros no. Entonces, si generaliza, cae en ese pecado de cometer un error. Entonces, me detuve un poquito más en esta respuesta con la lectura del párrafo porque nuestro interés es que efectivamente ustedes puedan ver que además de contestar por la respuesta que ustedes consideren más acertada, también pueden ejercer pues, un ejercicio, valga la redundancia, de descarte. Entonces, yo puedo ir identificando las preguntas que efectivamente no tienen nada que ver con la respuesta a mi pregunta. El descarte es una de las estrategias más importantes que hay para una prueba. Cuando se empieza a tener dudas, primero empieza a sacar lo que no es, ¿cierto? Lo que definitivamente no es, para irse acercando a la respuesta correcta, sí señor. Alejandro, sur de Ibagué, saludos. Ángela, también que está en Neiva, también estudiantes que están con nosotros, muchas gracias. Muy interesante esta propuesta. Y cada vez van viendo que hay que pensar un poco mejor la respuesta. En esos niveles también lo permiten definir así, en ese sentido. Sí, aquí no vale la lectura rápido, hay que leer todos los apartados del texto para poder llegar a la respuesta correcta. Tomado de Gaumbridge, E.H., 2003, La historia del arte, Madrid, Random House, Mondadori, sí. Esos textos pequeños también le ayudan a orientarse usted qué es eso, si es un texto de crítica de arte o es una narración o algo muy importante que los tengan en cuenta. ¿Damos el siguiente paso? Sí, señor, por favor. Bueno, aquí nuevamente pues hablamos de que el estudiante comprende cuáles son las partes del texto y le da un sentido global. Efectivamente, pues como les mencionaba, el autor describe que nos gusta lo bello, que realmente pues hay un artista que retrató en alguna situación particular a su hijo porque lo consideraba bella y así lo quiso reflejar en su obra. Pero aquí hablamos de que al menos una persona lo está haciendo. No estamos generalizando, como lo decía el profesor Juan Manuel, sino que estamos hablando de que puede haber un caso particular, pero no es una generalidad. Eso también nos ayuda a identificar cuál es la respuesta correcta. Bueno, el último ejemplo, pues nuevamente hablamos de la ilustración. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya no interviene para nada el texto, pero no significa que la imagen no comunique. Entonces, pues esta respuesta pues es un poco divertida, pero además es más fácil en relación a las actitudes de la ilustración, de los personajes en la ilustración. Al observar los dos cuadros, uno podría pensar que en el primer cuadro se saludan y en el segundo se despiden. Aquí podemos decir que la manito pues está saludando a la persona, tal vez sí, tal vez no.
B, el sujeto dentro del agua no tenía intención de salir, estaba súper amañado. C, el señor del cuadro 1 le preocupa que se le dañara el reloj al señor que está dentro del agua. Y D, el sujeto del pantalón rojo se aprovechó del que está en el agua. Creo que aquí todos fueron, si esto fuera un concurso, fueron ganadores en elegir la respuesta. Efectivamente, la respuesta es D. Como les mencionábamos, pues muy importante tener en cuenta el contexto, muy importante tener en cuenta todos los elementos que comuniquen. Aquí la expresión del personaje del pantalón rojo, pues claramente nos ayuda a identificar la respuesta correcta. Sí, todos han dicho de Norma, Madeleine, sí, todos los que acabo de leer acá, Paola, todos los que están conectados con nosotros. Pero es muy importante, digamos, leer muy bien el segundo rostro, ¿cierto? Ahí está la clave de la respuesta. Así es. Y así mire que caen las gotas de agua del reloj, él tiene esa cara de ambición, de tener algo, ¿cierto? Entonces, muy interesante revisar un poco esta información. También nos preguntaban ahorita, Adriana, sobre, es una pregunta que me guardé, que me escribieron arriba. Profe, ¿y así van a hacer las preguntas? Sí, estas y otras. Imaginen que nosotros vamos a manejar 8 preguntas, ¿cierto? Mis compañeros mañana otros 8. Otro par de compañeros el miércoles 8 y otro par de compañeros el jueves otras 8. Nosotros estamos apuntando a que ustedes estén muy bien preparados, que no solamente estén con nosotros hoy, sino que si están entretenidos, quieren aprender bastante, se conecten también con nuestros colegas, nuestros otros compañeros tutores durante la programación que hay para esta semana, ¿cierto? Entonces quería pues como aclararles un poquito al respecto también. Bueno, aquí no me voy a detener, simplemente pues lo que estábamos conversando, nuevamente analizamos el contexto global e identificamos cuál es la relación que existe entre los elementos de la ilustración, en este caso, que no tuvo intervención de textos. Bueno, voy a hablarles de los niveles 3 y 4. Permítame, Adriana, me sumo a esta explicación. De pronto, si a usted le queda fácil anexarle al chat la asistencia que nos está pidiendo, porque a mí me queda difícil salirme de la presentación para buscar. No tengo el link aquí a la mano. Tranquilo, profesor, ya estaba en eso. Listo. Bueno, el desempeño 3 implica eso. Ustedes, así como lo han demostrado ustedes, mucha habilidad para los niveles 1 y 2, pero también debe tener esa pericia, esa inteligencia, esa malicia, ese sentido común, sobre todo sentido común, para tratar de encontrar en ese descriptor de desempeño 3, porque ustedes cuando hablan el ensayo le van a decir pregunta nivel 3. Y eso significa que ese nivel usted es capaz de asumir, como lo asumió ya, el poder de decisión de los niveles 1 y 2, pero aquí esto va un poco más allá. Va a la famosa comprensión global del texto. Y es cuando el estudiante ya proyecta lo que está escrito con las realidades, proyecta lo que se dice en los textos con lo que en la vida se vive, y es capaz de entender que alguna información que hay de pronto no cumple, no colma, no llena todas las expectativas del ser humano en los ámbitos de la literatura informativa o de la literatura, perdón, de los textos literarios o de digamos, los textos informativos. Entonces, van a encontrar detalles como, pero yo no veo la respuesta ahí. Pero los elementos, como explicaba ahora Adriana, que ustedes encuentran dentro del texto, le van a ayudar a empezar a deducir cuál sería la respuesta. Y ya para los niveles 3 y 4, aquí sí vale mucho la ley del descarte. ¿Qué postulación, qué idea, qué pregunta, qué opción hay allí que no me llena del todo para lograr encontrar la información? En ese orden de ideas, en ese nivel de desempeño 3, se necesita no solamente lo que usted aprendió en la universidad, sino lo que la vida misma le ofrece, lo que les decíamos al inicio de la presentación. Entonces, este tipo sí, estamos grabando la presentación, la estamos grabando para nuestra directora y ella ya va a publicar la mejor de las 4 presentaciones, digo ella, cualquiera de las 4 va a publicarla el día viernes para todos. Quería pues como señalizar eso. Entonces, viendo que ese nivel de desempeño literal, ese descriptor, nos invita a que no solamente, oiga, jovencita, jovencito, no es solamente lo que aparezca ahí en el texto. ¿Qué más puede saber usted o cómo más puede decir usted para encontrar
la respuesta correcta a este planteamiento, a esta idea, a este problema, a este fenómeno, a esta imagen que se proyecta allí. Entonces vamos a ver pregunta 3. Y es un texto que habla de los páramos en Colombia. Algo más que normas, aparece en el título superior. Y si ven en la parte inferior, en el recuadrito azul, dice texto adaptado de AIDA por Carlos Lozano, asesor legal de AIDA, que es una organización internacional para la protección de los derechos y recursos naturales, y aparece pues el enlace de Lozano Acosta, que es el que en esa investigación presenta esta información. Palabras más, palabras menos. Esta información nos genera a todos, digamos, en la lectura, en esos 4 párrafos, una problemática que viene desde lo importante que son los páramos en Colombia, ese porcentaje de páramos que tiene Colombia a nivel mundial, y todo lo que se ha escrito en la parte normativa y legal referente a ese tema que está relacionado con la protección de los páramos y lo que vemos en la realidad que está sucediendo, ¿cierto? A pesar de ser estrictas las normas y las leyes, se siguen deforestando las laderas, hay minería ilegal y una serie de situaciones que hacen que la parte económica esté privilegiando en ciertos sectores del país a la parte del recurso natural, que es el agua, teniendo en cuenta que es el líquido vital, ¿cierto? Que los seres vivos nos, digamos, tenemos ese líquido como eso, como una fuente vital y no tiene reemplazo. Planteando esta idea, que es el resumen de esos 4 renglones, de esos 4, párrafos que aparecen allí, voy a esperar un momentico que lean un poco sobre. Pero particularmente cuando dice, es probable que la adopción de una delimitación estricta de los páramos genere efectos sociales y económicos. No obstante, esos efectos no sobrepasan los que traería consigo permitir actividades de alto impacto, como la minería en los páramos, en particular para la provisión de agua dulce. Además, delimitar de una forma más laxa, más relajada, más tranquila, los páramos con el fin de permitir ciertas actividades económicas no solo afecta a estos espacios naturales, sino que significaría desconocer la realidad ecosistémica de estas zonas. Muchos piensan que el páramo solamente es la parte donde hay nieve, pero no, es toda esa cuenca, es todo ese valle y es todas esas plantaciones y animales que habitan en esa región. Ya la compañera Diana nos ha dejado el link para que ustedes por favor nos colaboren con la asistencia, es muy importante que nos den su percepción y además escriban sus datos en esta asistencia. Ese es el planteamiento, vamos a ver qué opciones tenemos acá en la respuesta. Voy a mover un poquitico acá para verles un poquito mejor acá, gracias. Dice acá, de acuerdo con el texto anterior, pregunta, que no me deja mover. ¿Por qué se dice que la protección de nuestros páramos no solo es cuestión de normas gubernamentales? Esa es una pregunta, recuerden que está en la parte inicial del texto. Las opciones son porque existe un consenso en la sociedad colombiana sobre la importancia de los páramos y la necesidad de protegerlos, o B, porque la Corte Constitucional declaró contraria a la Carta Política la reforma del Código de Minas, Ley 1382 de 2020, o porque es probable, la respuesta C, que la adopción de una delimitación estricta de los páramos genere efectos sociales y económicos, o D, porque hay una conciencia generalizada que los páramos son la principal fuente de producción del líquido vital. Se dice que la protección de nuestros páramos no solo es cuestión de normas gubernamentales. Pueden votar ya, no mentiras, dejen la respuesta en nuestro chat y Adriana nos ayuda con eso. Profesor, pues hasta el momento hemos recibido de todos nuestros alumnos la respuesta D. ¿La B? D de dedo. Al D de dedo. Me voy a devolver un poquito. Me voy a devolver un poquito el texto. Ya se dan cuenta porque a veces algunas preguntas tardan más tiempo. ¿Por qué se dan 90 minutos? Porque hay que leer todo este texto despacio
para poder intuir la respuesta, para poder llegar a esa respuesta. La mitad de los páramos se encuentran en Colombia y proveen el 70% del agua potable del país. Los medios escritos, normalmente realizan un cubrimiento favorable a esa protección. Existe una masa crítica de opinión que respalda esta postura. Hay avances normativos y de política pública en materia, sin embargo, también existen algunos desafíos como la poca implementación de esos avances, la presión antrópica persistente, la capacidad de incidencia de la industria minera y más recientemente el paro agrario nacional. Vamos a ver qué más respuestas. Vuelvo a las opciones. Sigue siendo una generalidad la D, profesor. La letra D. Bueno, develemos esto de una vez. ¿Cuál es la competencia que están buscando en ese nivel literal 3? Están buscando que ustedes reflexionen a partir de un texto y todo su contenido, todo lo que aparecía allí. La afirmación es que el estudiante reconoce las estrategias discursivas de un texto. En este caso es un texto de carácter informativo, cuya respuesta es la letra D, porque la mitad de los páramos se encuentran en Colombia y provee el 70% del agua potable del país. 70%. Permite ciertas actividades económicas. No solo afecta a sus espacios naturales, sino que significaría desconocer la realidad ecosistémica de estas zonas y su lento exterminio. ¿De acuerdo? Y eso también nos hace ver, dentro de la justificación, que es muy importante hablar de que el líquido vital nos permitiría el futuro, el progreso, digamos, la subsistencia, y sin él estaríamos en peligro, ¿cierto? Por eso es importante destacar ese nivel macro, que, por ejemplo, la opción A podría haber sido, pero recuerde que aquí lo que estamos vigilando es la importancia de que la conciencia social de los colombianos nos invita a pensar que es importante proteger las fuentes de agua. Así sean otros negocios como la minería ilegal y otras cosas más, muy atractivos para la economía. Es eso básicamente. Que no van a deforestar en otros países las multinacionales porque saben que esos pocos recursos que ellos tienen no los pueden acabar, pero como en Colombia y tanto, entonces si quieren hacer eso. De pronto es una postura crítica. Yo sé que aquí hay agrónomos y aquí hay ingenieros forestales y también estudiantes de regencia que tienen un poco más claro este tema de carácter científico. Vamos a pasar a esta pregunta, que es de regencia de farmacia. Yo creo que tengo muchos estudiantes de regencia de farmacia, no sé si Adriana también, una cantidad importante de estudiantes. Y aquí hay un texto al lado izquierdo, en tonos blanco, verde y verde un poco más encendido, que nos habla sobre los medicamentos cuando vencen, medicamentos vencidos. Y ese documento, voy a tratar de bajar un poco la imagen para poder hablarles un poco, dice, está tomado del Ministerio, no alcanzo a leer allí. Los medicamentos vencidos, dice arriba, incluidos en estos planes, son de uso humano y de uso veterinario. Incluyen también los homeopáticos y fitoterapéuticos. Dice que dentro del concepto de medicamento vencido, que está entre comillas, se incluye los siguientes residuos: envases, empaques, cajas, frascos, ampolletas, medicamentos cuya fecha de vencimiento ya expiró, medicamentos parcialmente consumidos. Sin embargo, no se debe entregar al plan postconsumo. ¿Qué no se debe entregar? Pues las jeringas, las agujas, las cuchillas y demás elementos cortopunzantes, residuos de gasas, algodones, telas, curaciones, residuos de riesgo biológicos o infecciosos como restos de tejidos, fluidos corporales, residuos que no están relacionados con medicamentos como empaques de jabones, frascos de champú, latas de plaguicidas, domésticos, entre otros, y aparecen unos mecanismos adecuados para el manejo. Dame adelante con el público. Digamos un poco llegar a, tratando de mover la imagen para poder ver acá un poco. Medicamentos adecuados, que son los que señalan allí, que ustedes están leyendo en este momento. Entonces, frente a ese texto le están preguntando a los estudiantes. En el enunciado se está expresando implícitamente, o sea, no lo dice directamente el texto, pero por debajo, o sea, subyace a todo lo que se dice aquí. ¿Qué cosa? Que el concepto de medicamento vencido va más allá de lo ético, que incluso atenta contra la vida,
Los medicamentos vencidos incluidos en estos planes son de uso humano y de uso veterinario, incluyen también los homeopáticos y fitoterapéuticos, es lo que dice aquí arriba. Los planes postconsumo de medicamentos vencidos incluyen mecanismos que deben incluir el numeral C, con requisitos técnicos y de seguridad para asegurar que los residuos son manejados de forma segura y adecuada. O la opción D, los medicamentos vencidos deben ser recogidos bajo unas normas técnicas y por personas expertas. Entonces, yo creo que cometí no sé, un error aquí y puse la respuesta, pero ¿qué le escribieron allí, Adriana? Profesor, pues efectivamente nuestros alumnos están diciendo que la respuesta es la A. ¿Pero por qué? ¿Por qué es la A, chicos? Porque no solamente es el tema de que el medicamento vencido esté o le den un manejo técnico de la recolección de él, sino que hay personas inescrupulosas que usan, venden, comercializan esos elementos aún estando vencidos. Ya saben que hay sobre estuche, sobre reempaque, hay una cantidad de estrategias que utilizan ahorita personas que están en el mundo de la medicina para tratar de ganar dinero y no de proteger la vida. Ya sabemos de muchos laboratorios clandestinos en diferentes partes del país y por eso el medicamento vencido debe tener una cadena de custodia muy importante, porque aquí no se trata solamente del tema ético de ya venció, devolvámoslo, sino evitar que sea comercializado y básicamente se proteja qué cosa, la vida del ser humano. Vamos a mirar un poco la explicación acá, donde nos hablan de la competencia, comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Mire que ahí no dice que proteger la vida en ningún momento, pero es lo que hace a todo el texto. Es lo que se busca identificar y caracterizar las ideas o afirmaciones presentes en un texto informativo. ¿Era un texto informativo? Sí. Del ministerio. ¿Qué dice arriba? Adriana, me ayuda, no alcanzo a leer. En la diapositiva, ministerio. Profesor, ¿Qué? el Me devuelve. anterior de pronto, Sí, sí, ¿qué? Minambiente. Minambiente, el Bueno, Ministerio de Minambiente. Ambiente, sí señor. Y nos habla que es importante que ustedes allí, a pesar de un texto informativo que hace el ministerio, sepamos interpretar el texto más allá de la forma y el contenido para comparar, asociar, relacionar, jerarquizar, analizar, comprobar, sintetizar y contextualizar la información local y del género del texto. La respuesta sería la A, porque es importante mencionar los efectos que trae la fabricación, conservación, expendio y consumo de medicamentos vencidos. Eso no es ajeno a Colombia, es una gran realidad. ¿Cuántas demandas y cuántas denuncias hay al respecto? Y nosotros tenemos estudiantes de regencia de farmacia y ellos muy bien saben que lo han escuchado, han visto o han leído sobre este tipo de situaciones como tal. Aquí lo que estamos tratando de crear es o crear esa información que aparece allí, es en proteger la vida de las personas, ¿cierto? Es un nivel literal 3, un poco más superior a tal. Y vamos a Profesor, llegar, ¿sí? si usted me permite un poquito acá, que creo que este nivel de pregunta ya puede generar alguna confusión. Tal vez ayude a nuestros estudiantes y a mí misma, que hoy también estoy aprendiendo, saber que dentro de este tipo de preguntas es importante identificar en los textos los argumentos que tiene el texto, hacia qué conclusión me dirigen. La que debo concluir una vez lea el texto soy yo, porque el texto nunca me va a decir efectivamente cuál es esa conclusión, sino que yo leo esa cantidad de argumentos que me dan y voy entendiendo hacia dónde me quiere llevar el autor. Entonces, aquí nuevamente es muy importante tener un contexto global de lo que estoy leyendo y no un contexto particular, porque si yo me detengo en las particularidades del texto, casi que cualquiera de las respuestas que tenemos aquí es probable. Pero si yo veo la globalidad del texto a partir de los argumentos y el camino que me señalan esos argumentos, pues ya puedo identificar la respuesta correcta. De acuerdo, van a ver que los numerales B y C, los que tienen ustedes ahí en pantalla en este momento, son apartes del texto del Ministerio del Medio Ambiente, ¿cierto? Que nos ayudan a entender que hay una cadena de custodia y que es importante, pues obviamente hay diferentes tipos de medicamentos vencidos, ¿cierto?
Pero eso no es simplemente lo que nos quiere decir ese texto o esa información que el Ministerio del Medio Ambiente nos dice, ni solamente decir cómo lo debemos conservar o cuál es la cadena de custodia de esos medicamentos, sino qué podría pasar dándole un mal manejo a los medicamentos vencidos, ya sea porque los apliquen o los recomercialicen entendiéndolos como si fueran para el consumo, y eso implica entonces que afecta inclusive hasta la vida de las personas, ¿cierto? Por eso, muy importante señalizar lo que la profe Adriana nos acaba de decir, mirar la implicación general. Por eso estamos en el nivel 3, porque no van a encontrar la respuesta ahí. Yo diría que la B y la C son dos ganchos que le tiraron a ver si usted separan esas cascaritas y dice, ah, no, es que eso lo dice el texto, debe ser esta. No, ese tipo de literal ese tipo de pregunta no es tan literal, sino que busca, lo que acabamos de explicar, ese avance hacia el texto común. Entonces teníamos esa respuesta A, nivel 3. Vamos a mirar este otro ejemplo, pero ya en un nivel 4. Es un nivel superior en el que usted debe recurrir a todo lo que la vida le ha enseñado. Yo diría que es tan macro que diría a todo lo que usted ha vivido, ha sabido, ha aprendido, ha leído, a todo lo que la vida le ofrece, porque además tiene que mirar no solamente la implicación del texto como usted lo percibe, sino como debería ser, el deber ser en los textos de sectores 4. Dice, estos niveles 1, 2 y 3, ustedes ya hemos visto aquí algunos ejemplos, el estudiante puede ubicarse en alguno de ellos, pero aquí es cuando usted empiece a proponer y a valorar lo que esa información global les da para generar esas relaciones entre la realidad y la perspectiva de la vida, desde casos hipotéticos, ¿cierto? Entonces, si el anterior descriptor 3, la respuesta no está ahí tan fácil, sino que hay que subyacerla, analizarla, buscarla de una manera implícita. En el nivel 4 es el uso que usted le da a la información que le dan allí para poder entender la categoría de la pregunta. Entonces ese nivel macro no es tan sencillo, ni les estoy echando tampoco el terror. Mire que les ha ido muy bien, la mayoría de estudiantes siempre han acertado con las preguntas, pero es tener la confianza de poder deducirlo. Entonces vamos a mirar este ejemplo. Preguntas nivel 4. Se cree que el color llamativo de los machos en ciertas especies de peces puede ser explicado por las siguientes hipótesis de selección sexual. Comillas. Las hembras eligen machos con características prominentes, como aletas, caudales, grandes y coloridas. Pero estas características tienen un costo, porque mantenerlas hasta la edad reproductiva implica mayores gastos energéticos y hace que los machos sean más vulnerables. ¿Cuáles de los siguientes resultados apoyarían esta hipótesis? La voy a volver a leer, no miren los numerales todavía. Este tipo de preguntas hay que leerlas siquiera 2 veces. Se cree que el color llamativo de los machos, estamos hablando de los peces, en ciertas especies de peces, puede ser explicado por la siguiente hipótesis de selección sexual. 2 puntos, comillas. Las hembras eligen machos con características prominentes, como aletas caudales grandes y coloridas. Pero estas características tienen un costo, porque mantenerlas hasta la edad reproductiva implica mayores gastos energéticos y hace a los machos más vulnerables. Pregunta, ¿cuáles de los siguientes resultados apoyarían esta hipótesis? A. Los peces machos tienen un color llamativo únicamente durante la época reproductiva y el color sirve para señalizar su vigor sexual. B. Los peces machos son colores llamativos. Perdón, los peces machos con colores llamativos son identificados más fácilmente por depredadores, pero tienen mayor probabilidad de reproducirse en la edad o en la etapa adulta. La opción C es: los peces machos compiten entre sí por las hembras y solo los machos vencedores se reproducen. O la D, el color llamativo de los machos es heredable y seleccionado porque las hembras buscan tener crías con colores llamativos para continuar en la próxima generación. Tomado de Guía de Orientación Pensamiento Crítico, ICFES Saber Pro 2016, página 15. Vamos a ver qué respuestas tenemos.
Profesor, pues en esta ocasión tenemos mayoría por la D. Por la D. D de dedo. Leamos un poquito. ¿Quién? Si alguien tiene alguna otra opción diferente, veamos. ¿Quién les ha escrito allí, por ejemplo? Micrófono cerrado. Disculpen, Luisa, Mary, Víctor, Yuri, Alejandro Rivera desde Ibagué, Norma Liliana, Lady Flores, Juan David, Fernando. Están diciendo Bueno, que la letra es D. hay algunas acá, ya empezamos a recibir unas opiniones diferentes. Por ejemplo, Madeleine dice que es la A, Juan David dice que es la B de Bogotá, Fernando también dice que es la B de Bogotá. Están pasando muy rápido, pero ahora tenemos una tendencia hacia la B de Bogotá. Chicos, vamos a ver un poquito aquí. Dice, comillas, las hembras eligen machos con características prominentes, o sea, pescados con alas grandes de colores, ¿sí? Como aletas caudales grandes y coloridas. Pero estas características tienen un costo. Un costo. Porque mantenerlas hasta la edad reproductiva implica mayores gastos energéticos. Y usted sabe que esos gastos energéticos hacen que los machos sean más vulnerables contra otras especies de machos, ¿cierto? Contra otras especies de peces. Entonces, ¿cuáles de los siguientes resultados apoyaría esta hipótesis? Los peces machos tienen color llamativo únicamente durante la época reproductiva. El color sirve para señalizar el vigor sexual. Eso lo dice el texto. Podría ser. Los peces machos con colores llamativos son identificados más fácilmente, ¿cierto? Para la pesca, para la caza, para la depredación, ¿cierto? El color sirve para señalizar su vigor sexual, perdón. Por depredadores, repito otra vez la B, disculpen. Los peces machos con colores llamativos son identificados más fácilmente por depredadores, pero tienen mayor probabilidad de reproducirse en la etapa adulta. Suena muy interesante esa propuesta. Los peces machos compiten entre sí por las hembras y solo los machos vencedores se reproducen. Pero ese es el efecto de ese texto. Yo no creo. El color llamativo de los machos, la D, es heredable y es seleccionado porque las hembras buscan tener crías con colores llamativos para continuar en la próxima generación. Y realmente el único texto que se sale de ese molde. Tenemos micrófonos abiertos. Chicos, Fernando Barón. ¿Ayudan por aquí? Por favor. ¿Puedo? Está ahí. Por favor, cerramos los micrófonos. Yo le digo lo que me ofrecieron, lo que no, bueno, lo que vi. Fernando, cerramos los vista. micrófonos, por favor. Profesor, usted como anfitrión creo que puede cerrar el micrófono, a mí no me lo permite. Resulta que se acuerda la muchacha que yo conté que de ella estaba en una fundación. Tenemos unos micrófonos abiertos por ahí, por favor, los cierran. Ella me dijo que yo me podía meter con la fundación. ¿Se me entiende? Por favor, cerramos los micrófonos. Y meter a Martín normal en clases de ajedrez, porque ellos no solamente hacen eso de fundación, sino normal en las clases. Ya lo pude hacer. Disculpen ahí la presentación. Entonces, vamos a analizar esta respuesta. Reflexionar a partir de un texto y su contenido en una disciplina como lo es en las ciencias biológicas, ¿cierto? En las ciencias naturales. El estudiante debe planear preguntas y proponer explicaciones o conjeturas en que puedan ser abordadas con rigor científico. El estudiante propone explicaciones o conjeturas de eventos o fenómenos que son consistentes con modelos y o teorías científicas. Aquí tenemos una teoría que nos quisieron decir, expresar, y nos propusieron que cuál sería la hipótesis que respondería a esa pregunta. En este caso, cada estudiante debe identificar la explicación que apoya la hipótesis planteada. El color de los peces machos los hace llamativos, lo que implica que sean vulnerables ante los depredadores. Por eso es tan difícil llegar a esa edad adulta, pero les permite reproducirse en la etapa adulta, pues cuando lo logran, y favorecer la especie. Pero pues la implicación acá es que ese tipo digamos, de peces
deben cuidarse mucho en ese momento de crecer y de formalizarse, digamos, como una especie adulta, y tienen unos riesgos que pueden en un momento dado afectar pues, el desarrollo de esa teoría como está allí. Entonces, básicamente queríamos como mirar cómo se explica desde una hipótesis, una teoría que se dio allí. Vamos entonces a la respuesta correcta, la B. Vamos a pasar al siguiente texto, que es la última pregunta, pregunta 8. Agradeciéndole pues la asistencia, están los 50 estudiantes con nosotros, están muy juiciositos, les agradecemos a todos. Interesante mirar un poco acá sobre las abejas, ¿cierto? La apicultura, las abejas, la importancia de las abejas en el control y el equilibrio natural de la polinización, un tema que manejan muy bien nuestros estudiantes de ciencias naturales y en diferentes pregrados que existen en la UNAD. Y aquí aparece, pues, digamos, un texto discontinuo informativo referente a la especie como tal. Y aparecen letreros muy sobresalientes como: las abejas son responsables de una buena parte de la polinización de las plantas. Polinización significa reproducción. Y dice, y están desapareciendo. En un siguiente cuadro, en un verde oliva, dice que una pregunta, ¿cierto? ¿Qué es lo que está causando? Entonces dicen, los científicos aún no han tenido claro, aunque podría ser una suma de factores. ¿Como cuáles? Pues los agentes patógenos, virus, bacterias, parásitos. Más y más monocultivos como el maíz, la avena y el trigo, que no requieren de ellas para polinizar. Sí, la tendencia a monopolizar los cultivos hacen que algunas de esos cultivos no necesiten la polinización y estas abejas se sientan afectadas en su desarrollo. El uso y el abuso de ciertos pesticidas, todos esos químicos que utilizan, también matan esta generación. La situación es tan grave que la ciencia y algunos gobiernos ya están buscando soluciones. Un mundo sin abejas se convertiría en un mundo sin flores, sin diversidad botánica. Un desastre. Ese es el planteamiento que aparece acá en este afiche. Nos habrá, como si fuera casi una infografía de un texto informativo sobre lo que son las abejas. Vamos a mirar las opciones que aparecen acá. Mire que son reflexiones muy bien pensadas y muy redactadas. Eso busca la prueba, que usted tenga que pensar muy bien la respuesta. En la situación presentada en la infografía anterior se puede considerar qué cosa. A, agentes patógenos tales como virus, bacterias, parásitos, dicen los científicos que pueden ser causa de un exterminio paulatino de su especie, la miel escasea y su producción. O las abejas, que es la opción B, dinamizan el equilibrio biológico y botánico, siendo indispensables para la subsistencia humana, polinizan las plantas, aunque el uso de pesticidas las ha puesto en riesgo, generando un desastre ante una mirada a veces displicente de algunos estados. C, los apicultores han denunciado cómo afectaría la escasez de abejas por distintos motivos, apenas está llamando la atención de algunos gobiernos y estados indolentes, poniendo en peligro sus industrias y otras especies. O D, las abejas son responsables de una buena parte de la polinización de las plantas y están desapareciendo y ponen en peligro el control biológico y la producción de miel. Está difícil. Pero hay una de esas 4 opciones que recoge las 3 anteriores. Hay una de esas 4 opciones que recoge todas las otras 3. Y ahí les dejo pues esa tarea para que la piensen un poquito. Me voy a devolver un poco a la imagen. Eso fue tomado de noticias de la actualidad. Aparece allí el link donde están las citas. Es muy importante que miren esos detalles porque es un artículo y es una infografía que hace parte de este tema. Ya mirado un poco más y apreciado como la intención del texto, miremos un poco otra vez las opciones. En la situación presentada en la infografía anterior se puede considerar qué cosa.
Esperemos a ver qué respuesta nos empiezan a dar los estudiantes. Bueno, profe, aquí tenemos la B de Bogotá, pero también hay algunos alumnos que están Nos dice que están, la opción más vista es la B, ¿cierto? Dice usted allí, y hay otras opciones también. está entre la B y la D, profe. La B y la D. Sí, porque miremos, empecemos a descartar. La A no va a poder ser porque simplemente nos están diciendo una de las causas que está haciendo que las aves entren en peligro, ¿cierto? En peligro de extinción, que es una denuncia que se está haciendo a nivel mundial. Pero digamos que el texto no solamente nos quiere decir eso, que hay agentes patógenos como el virus, las bacterias que están acabando con ellas, ¿cierto? Y que si no hay ellas, no hay polinización y obviamente escasea la miel y etcétera, etcétera. Y eso lo dice el texto, pero no es lo que el texto en general nos quiere decir. Veamos el numeral C. Los apicultores han denunciado cómo afectaría, los apicultores han denunciado cómo afectaría la escasez de abejas por distintos motivos. Apenas están llamando la atención algunos gobiernos. ¿Solo los apicultores? No, pues hay una comunidad científica que ya lo ha dicho y denunciado a partir del año 2014, con los últimos encuentros a nivel global sobre la protección de los recursos. Entonces, no es solamente una vocería de los apicultores que están diciendo eso. Entonces, como muy bien lo están diciendo, la oportunidad está para decidir entre la letra B de Bogotá, como dice Adriana, o la letra D, ¿cierto? Y observen cuál de esas dos respuestas genera una reflexión mayor. Así es que se debe hacer la prueba, así tienen que empezar a descartar ustedes las opciones cuando estén enfrentados a este tipo de preguntas. Es más importante decir, las abejas son responsables de una buena parte de la polinización de las plantas y están desapareciendo y ponen en peligro el control biológico y la producción de miel, o las abejas dinamizan el equilibrio biológico y botánico, siendo indispensables para la subsistencia humana, polinizan las plantas, aunque el uso de los pesticidas las han puesto en riesgo, generando un desastre ante la mirada a veces presente de algunos estados. ¿Cuál es esa respuesta más completa y macro? Aquí están buscando es una respuesta contundente a esta imagen. ¿Y qué le Profe, pues respondería? ya cambiaron de opinión nuestros alumnos. Ahora estamos con la B de Bogotá. ¿Alguna duda? Ahí están mirando la C. Vamos a mirar la competencia. Identifica y entiende los contenidos adentro del texto discontinuo informativo que aborda el pensamiento científico. Resuelve situaciones hipotéticas a partir de la información presentada en una infografía. Visiona a partir de la afirmación una problemática expuesta en un texto discontinuo informativo, los macroalcances dentro de las posibilidades. Obviamente la respuesta no es la C, la respuesta es la B. Aquí hay un detallito, bueno, ustedes sabrán perdonar. ¿Por qué? Porque existe científicamente informes que señalan los aportes que las abejas generan en el estatus y equilibrio botánico dentro del proceso de polinización y que su población mundial se ha reducido por múltiples factores, dejando en riesgo en el futuro la estabilidad del planeta desde la seguridad alimentaria y la diversidad biológica. Sí, disculpen ahí que por eso pusieron algunas caras así de asombro, pero la respuesta, como ya entendimos, la respuesta es la B. Nivel de Pero competencia. eso solo prueba, profesor, que ha quedado entendido el tema porque todos coincidieron al final en cambiar de opinión y se pasaron a la B. Sí. Bueno, preguntas, chicos. Nos ha ido muy bien, gracias de verdad por la asistencia, han estado muy atentos, muy juiciosos todos buscando poder acercarnos a lo que es la lectura crítica, y lo importante es leer detenidamente, y muy bien como la profesora Adriana lo ha hecho, que busquen la opción que yo siempre utilizo para contestar las pruebas, que es ir descartando. Yo voy descartando hasta que logro decidir. Generalmente son dos opciones que nos ponen a pensar mucho y tratar de mirar cuál es la que mejor resuelve lo que están preguntando. Chicos, con todo cariño, como siempre ha sido un enorme placer acompañarlos el día de hoy.
Recuerden que pueden contactar con sus tutores a los canales que tenemos disponibles, el correo interno de la plataforma, el Skype, el correo institucional para cualquier duda. Se están despidiendo, ¿cierto? Muchas gracias. Gracias, dice Paola por allí. Muchísimas gracias, dice Yuri. Ustedes son más importantes para nosotros. Esperemos que animen a otros talleres con los tutores esta semana y mañana, el miércoles y el jueves. Hay diferentes talleres con otros maestros. Les agradecemos de verdad la asistencia a Lady, a Paula Porras, todos los que están escribiendo, Lady Flores, veo acá, Sandra Hernández. Karen Huertas me escribió un mensaje privado, yo creo que tiene que ver como con el curso. Con mucho gusto me escribe y estamos atentos a resolver algo. Espero les haya gustado el encuentro, lo hicimos con mucho cariño. La profe Adriana, el profe Juan Manuel, los tutores de la UNAP en competencias comunicativas. Estamos cerrando este encuentro de hoy. Agradecemos también a los colegas que se hayan conectado, a nuestra directora Nélida, y pues desearles a todos muchos éxitos en esa prueba. No nos hagan quedar mal, no mentiras, apunten a que van a ser un resultado muy optimista y temen los dos intentos. Si el examen les da la oportunidad, hagan esa oportunidad de hacer ambos intentos y probarse como estudiantes en lectura crítica. No solamente es hacer la prueba, sino en qué nivel estamos en lectura crítica. Puede ser un parámetro muy importante, no solamente porque es una tarea de competencias comunicativas, sino en su intelecto y desarrollo intelectual, cómo está ese desarrollo de lectura crítica. ¿Está la Chicos, les asistencia? acabo, sí, perdón, profesor, justamente iba a decir algo de eso. Les acabo de compartir nuevamente al chat la asistencia para que por favor no se vayan sin registrar la asistencia. Recuerden que aquí no deben registrar el nombre del docente Juan Manuel y el mío, salvo que seamos efectivamente sus tutores. Aquí deben registrar el nombre de sus tutores, los que han venido acompañándolos durante todo el proceso. Perfecto, a Valentina, a Fernando, a todos los, a Alejandra, a todos los que estuvieron con nosotros hoy, pues desearles una feliz noche. Nosotros quedamos muy contentos y, profe Adriana, le agradezco sus Muy aprendizajes y felices enseñanzas, y una manito arriba para todos, que así nos va a ir en el examen este fin de semana. poniéndole todo el entusiasmo, muchachos, a que esto funciona, fluye muy bien. Estamos en tiempos difíciles, la carrera no da espera y hay que seguir luchándola y pues está este ambiente virtual donde ustedes pueden estudiar donde puedan desde diferentes lugares. Y yo sé que Colombia va a evolucionar y va a estar mejor y lo necesitamos a todos muy bien preparados, ¿cierto? Entonces, ánimo y sé que es difícil para todo el mundo, pero la vida está probándonos constantemente siempre. Feliz noche, muchas gracias a todos. Estén bien. Chao, feliz noche para todos. Nos vamos despidiendo y bueno, parando aquí un poquito la grabación y bueno, desearles a todos una feliz noche. Chao, profe. Chao, profe Juan Manuel, gracias. Ustedes. Gracias a ustedes, profesores. No, chicos, muchas gracias, le dicen a todos los que estuvieron con nosotros. Feliz noche.